Vamos a empezar con esta entrevista, plática, conversación o como queramos verlo. La sección con Girés, pues es todos los viernes, pero el viernes pasado pues no se pudo. Entonces, pues vamos el día de hoy, lunes, ¿qué estamos? Lunes 4 de agosto. Vamos lunes con sabor a viernes. Sí, esos son los mejores. El día de hoy, Gires, pues podríamos platicar de lo que pasó la semana pasada y de lo que pudiera venir esta semana. Una semana muy interesante en todos los sentidos. O sea, desde el arreglo que hubo con Trump, o sea, de que otros 90 días más, ¿no? El taco otra vez, Trump always chicken out, que digo, pues conveniente obviamente para México en ese sentido, pero también pues de otros asuntos preocupantes como la censura al contenido digital, a algunos medios por ahí, o sea, un tema muy preocupante también. Y bueno, pues a los temas que vayan saliendo, quieres que tú ahí vayas sugiriendo, lo vamos conversando. ¿Con qué te gustaría empezar? La semana pasada fue sumamente movida. Sí. Fue una semana, digamos, como de una tensa calma, ¿no? Hubo algunos temas que parecían o parecen que no tuvieron tanta trascendencia o tanta fuerza. Sin embargo, las repercusiones y los significantes que pueden tener es muy interesante analizar. Para mí hay un tema que creo que en redes ya lo están retomando muy fuerte y sobre todo por las especulaciones que hay al respecto, que es el tema de Paulo Gómez y su salida de la UIF. Ajá. A ver, para los que no sepan, ¿qué es la UIF, Gires? La UIF es la Unidad de Inteligencia Financiera. Básicamente es un área de gobierno adscrito a la Secretaría de Hacienda que a lo que se dedica es a prevenir y sancionar el lavado de dinero. Son aquellos que tienen la responsabilidad de investigar, ya sea personas físicas o morales, que su comportamiento bancario, por así llamarle, pues no tiene algún sentido, o te llama la atención, o te prende focos rojos. Ahora, queda claro entonces que es la UIF, pero ¿qué la UIF ha sido utilizada correctamente o la han usado más como para golpetear políticamente? ¿Cómo ves tú Ha sido todo este sexenio y el pasado ha sido para golpeteo político y vamos hablando primeramente de quién es la figura de Paulo Gómez. Sí. Es un personaje que viene de la izquierda, diputado plurinominal N cantidad de veces, un personaje sumamente politizado. De hecho, es quien tuvo en su momento a cargo el plan A de la reforma electoral y el plan C, que ambos no sucedieron. Y ahora el sábado se anuncia que va a ser el encargado de esta reforma electoral que viene en camino. Pero ¿cuál es la importancia o qué es lo que llama la atención ahorita de este personaje en específico y de este movimiento que se anuncia el día sábado? Primero, que se da un día después del acuerdo entrecomillado con Donald Trump o esta extensión de 90 días. Hay que recordar que a petición de Estados Unidos y posterior a presentar las pruebas, pues se fueron contra 3 instituciones bancarias, incluyendo la de Alfonso Romo. Sí. El encargado de realizar estas investigaciones precisamente es Paulo Gómez. O sea, que ahí es donde ya empieza el área de especulaciones. Si bien es cierto que es un personaje muy ligado a la parte política, para mí creo que el primer error es haberlo puesto en un área técnica y en un área de seguridad, cuando es un personaje eminentemente político, siempre ha estado en el círculo rojo desde los años 70. O sea, no... Sí, ya había olvidado su cara, pero sí, ya viéndolo, claro que lo ubico perfectamente, siempre ha sido más político que técnico, efectivamente. Él es el que llevó la representación de la izquierda en el Pacto por México con Peña Nieto. Sí. Él ha sido pues impulsor de muchas de las reformas electorales que tenemos desde su área que siempre ha estado en la izquierda, ¿no? Él viene del Partido Comunista, de ahí después creo que pasó por otros partidos, luego PRD y pues ahora Morena. Sin embargo, en su gestión en la UIF, pues hay que recordar que lo más famoso o lo más trascendente o público de su gestión, pues ha sido
el sacar cuánto ganaba Loret de Mola, el sacar los datos fiscales de Xochitl Gálvez, que era la candidata de la oposición. Y, que es ojo, totalmente ilegal, ¿no? Todo eso, o sea, exactamente, o sea, es información privilegiada a la cual él tiene acceso por el puesto que tiene, pero lo tiene para revisar que no haya ilegalidades. Y si las hay, proceder como te lo marca la ley. No hacer una conferencia de prensa para decir, mira, fulano de tal gana tanto. Oye, ¿y cuál es el problema? Si es ilegal, pues procedes contra él. Si no es ilegal, pues adelante. Y ahora que pasa lo de Vector, Casa de Bolsa, que es esa institución de Alfonso Romo, pues se da a conocer que la UIF tenía información desde el 2021. Sin embargo, pues nunca procedió en contra de esta casa de bolsa o de las otras instituciones bancarias que fueron sancionadas. De ahí es donde se empieza a especular, y en política lo hemos dicho varias veces, no hay casualidades, que su salida se da justamente un día después de este acuerdo de 90 días. Claro, siempre que viene un acuerdo hay que revisar lo que pasa a los lados, porque pues ahí es donde vas a ver qué se está dando, ¿no? Oye, cayó un capo, oye, hubo algún cambio en el gobierno. Entonces, el cambio que se ve más visible es la salida de Pablo Gómez, pero no es que lo corran ni nada, sino que más bien lo cambian de puesto, ¿no? Aquí no es un puesto per se el que le dan, porque lo hacen coordinador de la reforma electoral. O sea, claro, eso no dice absolutamente nada en cuanto a un puesto dentro de gobierno. Sin embargo, aquí hay dos lecturas posibles, ¿no? Una, que esto es consecuencia justamente de lo de Vector, que esto es una respuesta amistosa del gobierno de México, Estados Unidos, de, ok, sí aceptamos nuestra culpabilidad o responsabilidad más bien en no haber intervenido a tiempo estas instituciones bancarias. Si Pablo Gómez pues no cumplió con su chamba, déjame ponemos a un perfil adecuado. Y le dan una salida digna, por así llamarle, que es esta coordinación. Y eso es algo que se acostumbra mucho en política, ¿no? De ciertos personajes que les terminan dando un despacho donde nadie los vea, básicamente. Ahora, esa es una lectura, pero hay otra que puede ser inclusive más probable a lo mejor o más fuerte, que es un mensaje político de la reforma electoral que viene con un personaje como Pablo Gómez. Es un personaje, hay que recordar, en el plan A se hablaba de la desaparición del INE, de que el INE pasaba, o más bien el control de las elecciones, el realizarlas, y todo esto pasaba a manos de la Secretaría de Gobernación. Se le daba la posibilidad a militares en activo de ser candidatos, a ministros de culto. Me acuerdo, digo, ya hace que como unos 4 o 5 años, y en aquel momento hicimos un programa especial de esa reforma electoral. Sí. En teoría, Pablo Gómez es quien la redacta. Entonces, eso ya te va a indicar, o te puede indicar hacia dónde va la reforma próxima a verse en septiembre, que es una reforma de muchísima trascendencia. Tristemente, pues básicamente lo que redacten y lo que digan, lo más seguro es que así vaya a quedar por las mayorías artificiales que tienen y por el control que en ese momento ya van a tener sobre la Suprema Corte, más allá de que existe ahora esta figura de la supremacía constitucional que creó este régimen, pero aún así no deja de ser importante la reforma porque son las reglas del juego para la llegada al poder. Y en este sentido sí se ve pues con pincitas en que un personaje, con las polémicas que tiene este personaje, con las posiciones políticas conocidas por todo y que son públicas, pues sea el encargado de encabezar estos trabajos. Ahí considero que hay un mensaje político. Puede ser inclusive que ambos no son excluyentes. Puede ser que por un lado le digas a Estados Unidos, ok, voy a poner un perfil más profesional, un perfil más de carácter de seguridad en la unidad de inteligencia financiera, que eso es lo lógico, pero este personaje, pues déjame, voy a profundizar las reformas que tengo en mente. Y el posicionamiento ideológico del gobierno, de la administración, se puede hacer patente a través de una figura como Pablo Gómez. Está muy claro, entonces puede ser un resultado doble,
quedas bien en ese sentido con Estados Unidos por toda la controversia con las instituciones pues dañadas, afectadas o donde hay desconfianza, pero también este personaje pues apunta a hacer cambios pues a lo mejor drásticos, incluso pues pensando en tener, imagínate tú, tener la posibilidad de que pues gente del lado de la religión o del lado de la milicia empiecen a ser políticos, pues es un tema, digo, ya hemos visto lo que pasó en Myanmar, ¿verdad? Habría que aprender lo que pasó en Birmania, donde les dan la oportunidad de entrar a la política y luego no saben jugar a la política los militares, pierden elecciones y pues toman el país, ¿verdad? Digo, Es bien peligroso tanto lo de los militares como lo de los ministros de culto. Claro. Que, ojo, ya participan. O sea, el problema es que la participación de ministros de culto cada vez ha sido mayor y más descarada. Tienes casos, para mí el más emblemático es el de la Luz del Mundo. ¿Por qué el de la Luz del Mundo? Porque ahí están involucrados todos los partidos, porque todos los partidos han operado políticamente con este culto o con esta secta. Y a pesar de toda la información que existe, de la sentencia que tiene el líder de esta secta, y siendo que el país de origen de esta secta es México, que es donde mayor presencia tiene, aquí no le han hecho ni una averiguación previa, lo cual en un país normal debería de ser algo escandaloso. ¿Cuál es el problema de que intervenga la religión o los militares en política? Primero que nada es el dogma. ¿Y en qué sentido es el dogma? A ver, si tú crees fielmente de verdad que esta persona que te está hablando es el que habla por Dios o es la figura que te trae, pues cuál es el mensaje divino, cuáles son las reglas de comportamiento, y tú verdaderamente crees eso, obviamente vas a votar por él. Claro. O sea, mira, entre ese tema, Gires, y que han ido centralizando todas las funciones del INE, ¿no? Y de todo eso, o sea, dejando fuera a estas, ¿cómo le llaman? Como organismos autónomos, ¿no? Sí, organismos autónomos. Empieza a ser muy preocupante esta situación porque dices, bueno, entonces vamos como para atrás, ¿no? De entrar a la democracia con la caída del PRI, por así decirlo, a decir, pues vamos a empezar a repetir patrones otra vez, similares o peores de los que ya estamos, ¿no? O sea, para dimensionar algo de lo que viene, en los 70s fue la reforma electoral de Reyes Heroles que se permite la llegada de opositores al régimen al Congreso. Sí. Por medio de una figura, ahorita no recuerdo cómo se llama, pero básicamente es los plurinominales, que en ese momento tenían otro nombre. Gracias a eso es que Pablo Gómez llega a ser diputado por parte de la oposición. Okay. Y Pablo Gómez va a ser el que le vaya a dar el tiro de gracia muy probablemente a los plurinominales, al mecanismo por el cual él y la izquierda llega al poder en México. O sea, es una doble moral irrisoria, pues eso es un doble discurso. Y es un patrón que tristemente se repite, ¿no? O sea, los autoritarismos suelen llegar por vías democráticas. Claro. Y ya estando en el poder, destruyen esas vías democráticas por las cuales ellos accedieron al poder. Esa es una característica del autócrata. Y lo estamos viendo en muchísimos países. Ahora México no es la excepción. México tiene una historia muy particular y muy peculiar. Vargas Llosa hizo muy bien a definir a México en los 90s como la dictadura perfecta. ¿Por qué se hablaba de México de ser la dictadura perfecta? Porque había un comportamiento de dictadura, un partido hegemónico que controlaba absolutamente todo, pero tenía elecciones y tenía una renovación y tenía cambios de poder en cuanto a los personajes que ostentaban el poder. Sin embargo, eso no quería decir que fuera democrático en lo más absoluto, ni que siquiera que fuera ético, ni que fuera correcto, ni que estuviera bajo estándares internacionales de lo que significa ser un país democrático. Ahora nos estamos colocando en ese México, estamos regresando a ese lugar. Y para muchos es muy sencillo no valorar lo que son los autónomos porque la mayoría de la gente no tenemos una comunicación directa con estos organismos o no conocemos cuál es su funcionamiento o nunca vamos a acudir a esas instancias.
Pero, por ejemplo, el INAI, que era el de acceso a la información, todas las investigaciones que se conocen de corrupción del PAN, del PRI y ahora de Morena, salen gracias a ese instituto, a ese organismo autónomo, ya que obligaba al gobernante, fuera el que fuera, en el nivel que fuera, a entregar la información solicitada. Y eso permitió N cantidad de ejercicios periodísticos donde pudiste detectar irregularidades en el uso de recursos en todos los niveles, de todos los partidos, ya sean desde ayuntamientos hasta la presidencia de la República. Los autónomos vinieron a equilibrar un poco el poder entre lo que es el político que ostenta el poder y la ciudadanía. El que tú pulverices, por así llamar, el poder o lo dividas en distintos sectores, dificulta, no es que no permita, pero sí dificulta el abuso de poder. Y cuando tú quitas a estos actores y concentras el poder en una sola figura o en un solo grupo, pues siempre va a ser tendiente a los abusos. Claro, sí, es darle más poder al poder, pues no, nunca ha sido algo bueno. Oye, Gires, y otro tema, para alcanzar a comentar todos los temas que tenemos, hay un escandalazo que ya, bueno, en tu canal lo has tocado varias veces y por ahí pásense al canal de Gires López, así, Gires con doble S y López, entonces ya entras y pues por ahí has tocado varias ocasiones el tema de Adán Augusto, ¿no? Es un temazo, ¿cómo pudiéramos, sigue dando muchísimo de qué hablar? ¿Cómo pudiéramos resumirlo, lo que ha estado pasando y tratar de que la gente que a lo mejor no conozca el caso sepa quién es Adán Augusto para los que están así en ceros y entramos de lleno a qué está pasando con él? Adán Augusto es uno de los principales políticos del régimen actual o del partido casi hegemónico. Ajá. Él fue gobernador del estado de Tabasco. Okay. De ahí, siendo gobernador, pasa a ser secretario de gobernación en el sexenio pasado. Okay. Él es candidato, bueno, precandidato a la presidencia, pierde con Claudia Sheinbaum. Él es el coordinador de la campaña de Claudia Sheinbaum y él ahorita es el coordinador de los senadores. O sea, es una todavía, a pesar de todo, todavía es oficialmente. Todavía es. Okay. Es uno de los personajes de mayor trascendencia o de mayor peso político. Hace 3 semanas se hace público por parte de un general, o sea, del ejército mexicano, que existe una ficha roja de Interpol en contra del que fuera secretario de Seguridad Pública de Adán Augusto. Obviamente eso ya es un escándalo, porque el señalamiento de esta persona por la cual hay una orden de aprehensión es por no solamente ser el líder, sino ser el fundador de un cartel de la droga, que es la Barredora. La Barredora es como una parte que se separa, creo que viene de los Zetas, no lo recuerdo muy bien esa parte, y trabaja en coordinación con Jalisco Nueva Generación. Digamos que es la sucursal de Jalisco Nueva Generación en Veracruz, Tabasco y Chiapas. En un primer momento, esto se va a conocer un día martes, el día miércoles hay sesión permanente en el Senado. Se especula mucho pues, cuál va a ser el posicionamiento de este senador o de su bancada o de la oposición. Y en ese primer momento él desaparece, por así decirlo. Se supone que estaba en su oficina, pero pues nunca sale al pleno. Algunos diputados y senadores, la comisión permanente es en el receso legislativo, participan diputados y senadores de cada una de las fracciones y ahí tienen su propio pleno, por eso se le llama permanente. De ahí, en tribuna, algunos diputados y senadores de oposición buscan tocar el tema, fueron pocos, pero sí los hubo. Federico Doring es uno de ellos o el principal, y Noroña como presidente del Senado, quien conduce los trabajos legislativos en la permanente, pues dice, ¿sabes qué? No, este no es tema, esto no se inscribió, lo vemos la próxima semana. Ahí de entrada ya está mal. ¿Por qué está mal? Pues para empezar, un diputado no puede ser reconvenido y más allá de que si no está en el orden del día, pues era un tema que valía la pena. El Congreso es el lugar donde justamente se dirimen estas controversias o donde se exponen. Precisamente hay un apartado entre el orden del día que se llama agenda política y es justamente para ver esos temas que están brincando, esos temas que están en el ambiente y que deben de ser tocados por los políticos. Pasa a la siguiente semana y ahí empieza a notarse algo
pues bastante trágico para lo que es la vida política en México, que es el silencio de la oposición. En Ajá. esta segunda semana la oposición no se pronuncia, hay pronunciamientos de algunos personajes en lo particular, no aparece Ricardo Anaya, que es el coordinador del PAN, Jorge Romero, presidente del PAN, pues hace un par de declaraciones bastante timoratas, el PRI con Manuel Añorbe tampoco aparece, Alito Moreno sube un poco el tono, que es el presidente del PRI, pero pues tampoco nada en la justa medida de lo que el tema merita. Y otra vez vuelven a sacar el tema del orden del día. En ese momento, la oposición pide que se agende este tema. Lo que Morena argumenta es, dice, no, es que la mayoría no quiso. Sí, nomás que la mayoría son ellos solos. Claro. O sea, todos pueden querer, pero si ellos dicen que no, ellos son la mayoría. Se acabó, no hay tema. Y aquí se empieza a dar un fenómeno, o lo que parece ser un fenómeno de distracción, no porque sean blancas palomitas, pero se retoma el tema del cartel inmobiliario. Un tema donde señala, es un tema del 2021, donde señalan al presidente del PAN como parte de una estructura de corrupción donde se dan permisos de construcción ilegales. Sí, el tema merita una investigación, que ya se han hecho como 4 o 5. Sí, el tema no deja de ser ilegal, no deja de ser un tema que debe de haber consecuencias. Sin embargo, si lo comparas con lo que está pasando con Adán Augusto, pues a ver, uno es por poner a un líder, entregarse la seguridad pública al líder del narco, y el otro es por actos de corrupción en una alcaldía. Ambos son incorrectos, claro, pero sí hay una diferencia bastante marcada. Y en ese momento se empiezan a filtrar varia información respecto a Adán Augusto. Entre ellas, que hay una relación con Bermúdez, que es el secretario de hace muchos años, que las empresas de él y de su familia fueron hechas en la notaría de Adán Augusto. Empiezan a ver la relación de esas empresas con los gobiernos de Veracruz, con los gobiernos de Chiapas. Bueno, tienen hasta padrinazgo, por eso son compadres. Hay compadrazgos ahí muy interesantes con el gobierno de Veracruz. O sea, hay toda una red tremenda, Gires, entre este gobierno de Adán Augusto, un personaje que, como tú dices, fue secretario de Estado, un personaje muy cercano, obviamente, al presidente, del mismo estado del presidente. Y pues con esta referencia de que el gobierno anterior pues no quería tocar al crimen organizado porque pues eran abrazos no balazos, pues está cañón. Ahora, por ahí hay un impulso hacia poner denuncias penales, supuestamente el PRI y el PAN. ¿Están sucediendo? ¿No están sucediendo? Ojo, fueron demasiadas cosas. Sí, sí. Así como fue contra Jorge Romero Sí. en el tema del cártel inmobiliario, la semana pasada ahora lo hacen, pero contra el presidente del PRI. Ok. Alito Moreno fue gobernador de Campeche. Como cuando entra el gobierno de Morena, lo señala de corrupción, que insisto, igual que en el caso del PAN, no lo dudo, y abren un proceso, inclusive pidiendo el desafuero cuando él era diputado en la legislatura pasada. Ajá. Se demuestra que no hay elementos, eso no quiere decir que no haya sucedido, sino que los elementos que presenta el gobierno de Campeche pues son insuficientes para poder determinar la culpabilidad o la responsabilidad de Alito Moreno. Y la semana pasada se desecha esta solicitud de desafuero, pero se admite una nueva. O sea, al mismo momento que desechas esta, admites una nueva solicitud. ¿Por qué es importante esto? Independientemente de si son culpables o no son culpables los presidentes de los partidos de oposición, sí, estamos viendo que en medio de un escándalo donde el exsecretario de Gobernación puso como secretario de Seguridad Pública a un narcotraficante, el tema donde nos quiere llevar el gobierno es hablar de investigaciones en contra de los presidentes de oposición. A ver, aunque sean culpables, esto es persecución política. No podemos verlo de otra manera. Y es en ese sentido donde Alito Moreno publica que va a Estados Unidos a presentar las denuncias a organismos internacionales y ante la autoridad de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en México no hay condiciones para que tenga un trato justo. Y sobre todo, y es donde yo creo que lo hace más con colmillo,
es a ponerse el guarache antes de espinarse, es decir, a ver, cualquier cosa que me pase, aquí ya está el precedente y aquí yo vine a denunciar que vienen por mí, no por cuestiones jurídicas, sino cuestiones políticas. Y sale la presidenta, cual me parece un error otro, a llamarlo que es un traidor a la patria, ¿no? A ver, el tipo puede ser lo peor del mundo, pero decirle traidor a la patria por lo que está haciendo me parece, otra vez, echarle más leña al fuego. Porque básicamente lo que está haciendo con eso, pues es legitimar tu discurso, porque desde la presidencia lo estás atacando. Claro. Y lo estás atacando presumiendo que ella es culpable, y no solamente eso, que es un traidor a la patria, ¿no? Sí, sí. En medio de todo esto, viene esta tercera sesión permanente el día miércoles, donde otra vez la oposición solicita que se meta en el orden del día el tema de Adán Augusto, y otra vez se vuelve a negar la mayoría, argumentando exactamente lo mismo. Es que la mayoría no lo puso en el orden del día, pues lo vemos la otra semana. Y así han pasado 3 semanas donde esta última creo que fue la más notoria, donde básicamente los que ejercen la presidencia del Senado, en ese momento creo que fue una diputada, no me acuerdo su nombre, no permiten a los oradores expresarse sobre el tema y los interrumpen, inclusive llamándolos a cambiar de tema directamente, lo cual es inconstitucional. O sea, los reconviene en el sentido de hacer una llamada de atención, lo cual está prohibido por la propia Constitución, y todavía salen a argumentar, no, es que en el reglamento lo puso. A ver, un reglamento jamás va a estar por encima de la Constitución. Y no estamos hablando de un tema meramente de grilla. Estamos hablando de un tema muy importante y muy trascendental. En medio de todo esto, surge un nuevo tema, que es el tema de Israel Vallarta. No sé si lo conoces o lo recuerdas, que ha estado muy sonado últimamente. Sí. ¿Qué ha estado pasando ahí? ¿Cómo va el tema? O sea, Israel Vallarta sería un personaje que estuvo 20 años en la cárcel, me parece. 20 años en la cárcel por ser supuestamente parte de un secuestro de unas personas, donde por ahí estaba también una francesa, ¿no? Florence Cassés, que ella fue liberada más por temas diplomáticos que por otra cosa, aunque... exacto, y se sabe pues de todo un montaje que hubo en la época de García Luna, ¿verdad? Creo que fue antes, porque creo que fue en el 2005. Ok. El tema del montaje fue en el 2005. Okay, cuando se libera a Florence Cassés ya es en el 2007, si no mal recuerdo. Ya. Entonces, estamos hablando de un tema bastante añejo. Sí. Dos cosas que hay que poner atención. Primero, a mí me parece un absurdo que ahora el régimen esté tomando como estandarte el caso de Israel Vallarta. Claro. ¿Por qué Israel Vallarta está en la cárcel? Por la prisión preventiva oficiosa. Punto. O sea, a ver, yo estoy en desacuerdo, no nada más él, que cualquier persona esté en la cárcel si no tiene una sentencia. Entiendo que por la situación contextual que vive México, pudieras tomar otro tipo de medidas, ya sea la tobillera, no sé. Pero el tú mandar a la cárcel a una persona sin sentencia, pues lo que genera, y más en un país con las deficiencias institucionales que tiene México, es que inocentes puedan ir a la cárcel. Pero más allá de eso, este proceso duró 20 años. Son 20 años donde no hubo juicio, donde no hay una sentencia, obviamente, y son 20 años donde la fiscalía, porque es la fiscalía la que solicita y mantiene esta situación para Israel Vallarta. Yo no sé si Israel Vallarta, porque no nada más se le acusa por lo cual lo detuvieron, haya sido o no haya sido secuestrador. Lo que sé es que él no tenía una sentencia para estar en la cárcel y estuvo 20 años, que eso pues supongo que a nadie se le debe de desear, no el que no esté en la cárcel, sino el que esté sin sentencia, porque siempre te va a quedar la incógnita de si es o no es culpable. Sin embargo, porque fue un tema bastante polémico, bastante mediático, pues es un tema
que se mantuvo ahí y es un tema que siguió siendo relevante. ¿Qué pasa ahora? Ahora que se le da la libertad a Israel Vallarta, y por ahí hay que recordar una entrevista de Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación del sexenio pasado, quien también fue ministra, que hablaba que en el caso de Vallarta pues no lo podían liberar porque no nada más era una acusación la que tenía, sino que eran varios procesos. Y ahora que se libera, pues empieza la especulación qué tanto es una cortina de humo con el tema de Adán Augusto por dos razones. Una, la juez que da la liberación, que es la misma juez que sentencia a la hermana de Xóchitl Gálvez también por secuestro, pues resulta que es de las que estaba en los acordeones. Que ella fue ganadora, pero que aparece en los acordeones que se estuvieron circulando ahora para la elección judicial. Entonces ya desde ahí ya te empieza el sospechosismo. Ojo, no digo que el cuate no merecía estar en libertad, sino porque justamente en este momento hablamos de que este gobierno, incluyendo el del sexenio pasado, porque básicamente son iguales, llevan 7 años en el poder. Llevan 7 años con su fiscalía, con Gers Manero de fiscal. ¿Por qué justamente en este momento es cuando deciden hacer la liberación de Vallarta? Y ahora ves una campaña en los medios oficialistas, o no tanto medios per se, porque, bueno, sí Canal 11, que sí se oficializa como tal, pero también en algunos canales de YouTube que están muy cargados hacia el régimen, entrevistando en primicia a Vallarta, dices, no me genera, o sea, no le encuentro mucho sentido ni lógica. Ves a un Vallarta echando un grado de culpabilidad a Loret de Mola. Loret de Mola fue uno de los periodistas y fue el principal que tenía el noticiero de Televisa, quien accede a este supuesto operativo donde se detiene a Vallarta, donde se habla de un montaje. Y vaya, claro que tiene una responsabilidad ética Loret de Mola, pero pues no fue él quien lo puso en la cárcel. Él no era ni es la autoridad, ni siquiera es como que él dirigía Televisa, ni mucho menos, pero a la vez una campaña mediática a llevar el tema hacia Loret de Mola. Y Loret de Mola ha sido una de las piñatas favoritas del régimen. En ese sentido, con estas dos razones, es que se empieza a especular qué tanto esto es un tema de justicia o qué tanto es un tema político para seguir evitando hablar de Adán Augusto. Ahora, ¿cuál es el otro impacto del tema de Adán Augusto? Es la política al interior de Morena. Y hay una declaración que no tiene pierde de este fin de semana de Ricardo Monreal, que Ricardo Monreal es el coordinador de los diputados en Morena, también un político pues, de bastante trascendencia, de los más experimentados en Morena, y básicamente dice que Morena se está perfilando a una lucha inevitable por el poder en el 2027 y una lucha interna. Y esa lucha interna ya la estamos viendo. El tema de Adán Augusto es claramente el principal síntoma de esta guerra interna. ¿Por qué me atrevo a afirmarlo de esta manera? Quien da a conocer la ficha roja es un militar. La información que ha salido, que ha trascendido desde su hermana y cómo se permitieron las empresas fantasmas en el SAT cuando su hermana estaba ahí, su cuñado que era el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y los contratos a las empresas de la barredora, las partes de la notaría, todo lo que sabemos, básicamente ha salido del gobierno. O sea, estas filtraciones, y ojo, lo reitero, cuando hablo de filtraciones no me refiero nada más a darte la información. El que yo te diga dónde ver, ya es una filtración. Y oye, digo, dentro de esto yo le sumaría ahí un extra que pues pudiera tener también relación a esto que dices, incluso el cómo se está dando. De repente surgen un montón de imágenes de políticos digamos, cercanos a Adán Augusto, dándose un vuelo a Japón, otros a Portugal, otros a España, nadie a Estados Unidos, curiosamente, nadie va a Estados Unidos, o sea, todos dándose un vuelo a Europa, aparte en plan lujo, ¿no? O sea, ¿qué digo? No tiene nada malo si es tu dinero, si lo que tú quieras, pero cuando pregonas austeridad durante tantos años y luego de repente resulta que todo el mundo vive en lujo, y lujo
no nivel México, sino lujo nivel Europa, lujo nivel Japón. Entonces dices, ¿quién está sacando todas esas fotos? O sea, ¿cómo están saliendo esas fotos? Tiene que ser algo de adentro, porque, o sea... Mira, te la voy de acuerdo, una. Me topé sin querer, pum, eso. Exacto. Una, pero es que todas... Pero o sea, en 2 días, 6 políticos. ¿y del mismo grupo? Sí, no. O No, sea... y ojo, chécatele o busquen por ahí las declaraciones de un diputado del Verde que fue el que agarraron en Londres. Es muy interesante porque este sí no se quedó tan callado. Ajá. Básicamente digo, a ver, a mí no me meten en su lucha interna. Dice, y empezó a amenazar de que no estaba tan de acuerdo con la reforma electoral, a cómo se supone o se escucha que viene. Y ojo, mira, cuando quieran tener la certeza si el régimen va a caer, vean qué va a hacer el Partido Verde. Sí, El sí, Partido sí, Verde sí, puede ser un la buen peor punto. historia para todos en cuanto a política, pero siempre está con el ganador. Es como Sí, Manuel Espino, sí. siempre están con el ganador. O sea, el Partido Verde se fue con el PAN en el 2000, en el 2006 se fue con el PAN, luego se fue con el PRI y luego con Morena y otra vez Y con Morena. donde van es donde ganan. Nunca han fallado estos canijos. Sí. No quiere decir que sean buenos, pero No, siempre es no, bueno pero tener el ojo han sido suficientemente astutos. maquiavélicos o astutos como para irse de donde saben ellos que está el ganador, ¿verdad? Exacto, ¿no? Entonces, sí hay que poner atención a ese tipo de declaraciones cuando empieza a haber ciertos deslindes, porque más allá de lo que se pueda o no se pueda concretar, te da conocimiento, te da una lectura más amplia de cuál es el ambiente, cómo se están sintiendo las cosas. Sí. Creo que hay mucho que no estamos viendo, que obviamente pues no podemos ver, pero creo que están pasando muchísimas cosas y todo esto sí lo veo muy enlazado con todo lo que está pasando con Estados Unidos. Yo no creo que estos sean temas separados, que lo de Paulo Gómez no tenga relación también con esto. Creo que estamos viendo ya un armado muchísimo más grande de movimientos por el poder al interior y al exterior. Vemos cada vez a un Morena que se está compactando en el grupo más duro, porque ves a un Epigmenio Ibarra sí golpeando a Dan Augusto, ves a La Jornada sí golpeando a Dan Augusto, pero por otro lado ves a la otra ala queriéndolo respaldar a fuerzas. Y lo peor de todo es el vergonzoso y patético rol que ha tomado la oposición. Porque, insisto, sí, obviamente sí hay sus excepciones, pero han sido, la verdad, muy tibios en el tema, lo cual a mí me hace especular que no sería la primera vez que estamos presenciando un nuevo pacto de impunidad entre los principales personajes políticos, tanto del régimen, o algunos de ellos, como de la oposición, algunos de ellos. Y es muy triste en el sentido que nos habla perfectamente de cuál es la situación política de México. Creo que lo comentamos en el video pasado o antepasado, cuando hablamos un poco del cartel inmobiliario. Si a mí me dicen que el presidente del PAN es corrupto, no lo dudaría. No tengo pruebas, tampoco dudas. Si me dicen que el presidente del PRI es corrupto, tampoco lo dudaría. Como si me dicen que la presidenta de Morena es corrupta, pues tampoco lo dudo. O sea, tristemente no tenemos ninguna alternativa política partidista, al menos, creo que ni política siquiera, que nos pudiera dar un poquito de certeza de que hay alguien honesto, ¿no? Entonces, tenemos, bueno, está este desafío. Aquí creo que nos podemos brincar de una vez, ya que estamos en el tema, pues, relacionado también a lo que pasa en México, pero a lo internacional, o sea, en el tema Trump, que ha concedido 90 días de aranceles, o sea, 90 días más a poner los aranceles. Entonces, una pausa en la que otra vez se muestra, pues, que una cosa es lo que se dice, se amenaza, y otra muy distinta es lo que realmente están pudiendo operar, porque digo, llama la atención que no haya puesto los aranceles, digo, y qué bueno, ¿no? Pero dices, ¿cómo o qué es lo que está operándose internamente o qué es lo que se está prometiendo al gobierno estadounidense por parte del gobierno actual de México? Hace unos días alguien en tu canal comentaba, ¿no? De que Trump
no cumple lo que dice, pero realmente lo que dice no es lo que quiere, como que se va a un término más abajo, ¿no? O sea, Sí. te pido 30 porque quiero 15, por decirlo de una forma muy reduccionista. Esa es una posibilidad. La otra es que seguimos estando bajo extorsión otros 90 días. O sea, tampoco es que haya certeza de algo que celebrar. En mi opinión, no lo hay. No. Tenemos un mecanismo de defensa contra los aranceles, que es el Tratado de Libre Comercio, que también esa puede ser otra lógica. El hecho de si Estados Unidos nos pone aranceles violatorios al Tratado de Libre Comercio, nosotros podemos responder con litigio. Y México ya le ha ganado algunos litigios como ha perdido otros. O sea, no sería sorprendente ni mucho menos. Lo que a mí me preocupa, que es lo que veo que se está perfilando más bien, es a cuál va a ser el nuevo Tratado de Libre Comercio. Hay que recordar que el 2026 se hace la revisión de este tratado y se pueden hacer modificaciones, que es lo que yo creo que va a pasar. Ahora, hay algo que así no lo conozco a detalle, pero a grandes rasgos pudiera ser muy beneficioso para México en este nuevo acuerdo de 90 días, que es el quitar las medidas, las barreras no arancelarias. Sí. A mí no me queda claro en ninguno de los comunicados, ni de México ni de Estados Unidos, específicamente a qué se refieren con las medidas no arancelarias. Por ejemplo, el tema del litio es una barrera no arancelaria porque está prohibido que una empresa extranjera invierta en el litio. Si te refieres a eso y que vas a permitir que ingrese capital privado o capital extranjero a Pemex, a CFE, a Litio MX y a todas estas monopolios que tiene el Estado, pues yo lo aplaudiría. No creo que Morena lo haga, que eso sería lo más interesante y que también eso me explicaría el por qué no se explica a detalle qué es eso. Pero eso lo vamos a ver en el nuevo, quizá en el nuevo periodo de sesiones que empieza en septiembre, porque ahí sí se van a requerir reformas. Ahora, si lo que Estados Unidos está poniendo sobre la mesa es este tipo de barreras que se extingan y que se permita la inversión de Estados Unidos en áreas estratégicas de México, quiero ver cómo lo van a justificar el gobierno. Sí. O sea, porque todo su discurso se basa en contra de eso. Insisto, yo creo que para México sería muy bueno y muy conveniente. Sí. Pero yo sí veo esa señal que dices tú, o sea, de que nos han estado preparando desde el punto de vista de noticias y de información a Pemex está quebrado, Pemex ya no puede solo, Pemex necesita ayuda, Pemex está pidiendo prestado, o sea... hoy se acaba de hacer oficial la nueva deuda, que son 12 mil millones de dólares para rescatar a Pemex. Y justamente hoy lo acaba de anunciar Hacienda. Exacto. Entonces, ya se sabía desde semanas pasadas. Pero están impulsando la idea, pues, de que Pemex está en bronca, que sí lo está. Pero digamos que tan fácil como que, pues, en otros tiempos, pues nomás no lo dicen, ¿no? O dicen otro tema. Pero ahorita como que ha sido muy claro de que Pemex está en bronca. Pareciera como que hay una preparación para hablar sobre... Mira, por el bien del país, ojalá. Ojalá que sí. Digo, yo aquí pongo dos cosas sobre la mesa. Primero, mi postura personal. Yo estoy súper a favor de la iniciativa privada, de menos control del Estado y de que estas empresas no sean estatales. Claro. Esa es mi visión personal. Independientemente de mi visión personal, los temas tabú nunca son buenos. Y en México es un tabú hablar de privatizaciones. Es un tabú hablar de que Pemex se abra a la inversión extranjera o a la inversión privada. El que tan solo se discuta sería una magnífica señal para México. El que tan solo se discuta, ya que se apruebe como lo que se tenga que aprobar. Pero el que se abran ese tipo de discusiones sería muy beneficioso. O sea, no hay que tenerle miedo al debate y al intercambio de ideas. Ahora, en la parte política, quiero ver cómo venderían eso. O sea, es de sus principales banderas políticas. Ahora, ¿qué va a pasar con esta área más dura, que es la que ahora está cobijando a Claudia Sheinbaum, y que es el área que estaría más en contra en teoría de esto, y el área más abierta o más liberal, que sería la de Adán Augusto, la de Monreal, la del Partido Verde, la de todos estos advenedizos? Pues ¿cómo van a reaccionar? ¿Van a aprovechar para golpear a Claudia Sheinbaum? ¿Se van a subir al barco? O sea, son estos temas que pueden generar rompimientos muy fuertes, tanto al interior del régimen como en lo que va a pasar ya en la población que lo sigue, ¿no?
Exacto. Te digo, viene... Va a ser un temazo eso, va a ser un temazo. Y apenas empieza, ojo, no te digo que pase dentro de estos 90 días. No. O sea, y estoy casi seguro que 90 días nos van a dar otros 90 días. O sea, Bueno, sí. Yo creo que van a ir pateando el bote hasta llegar a la renegociación del TEMEC, y pase lo que pase, sea como sea, tanto Donald Trump como Claudia Sheinbaum van a salir a celebrar y decir que es el mayor logro que pudieron hacer y que no hay mejor tratado que ese, independientemente de lo que diga. Así sea el tratado más beneficioso que pueda existir para México, Donald Trump va a ir a celebrar. Y así sea el tratado más beneficioso para Estados Unidos, Claudia Sheinbaum va a ir a celebrar. O sea, es casi distópico esta metarealidad que estamos viviendo, ¿no? Donde el discurso se impone o se intenta imponer sobre cualquier tipo de realidad. Exacto. Y ya tocamos entonces otro tema que quería tocar, que era el tema del TEMEC. Vámonos entonces de una vez a esta, pues, idea de censura que se está dando últimamente, en la que por ahí tienes a una gobernadora como que la de Campeche, ¿no? Laida Sansores, que tiene a un censurador contra un medio para que no hablen mal de él, que sí, que de repente cuando lees algunas cosas de ese medio que había comentado, pues sí están en la línea oye, espérame, pero por otro lado, pues tampoco quieres que un gobierno esté pues censurando a un medio, ¿verdad? Porque eso aparte puede sentar un mal precedente en el que al rato otro gobernador diga, sí, pues yo también, ¿verdad? Yo también pongo Y el contexto en el que se da. A ver, mira, algo que es alarmante. Ni siquiera han entrado los nuevos jueces, ¿eh? No. Y ya están empezando con este tipo de acciones porque no es una ni son dos. O sea, ya estamos hablando de más, creo que son 13, 14 casos que hay desde diputados, alcaldes, gobernadores. O sea, a ver, y siempre es el político en el poder, el afectado, la víctima. Ajá, sí. A ver, espérame. La figura jurídica de la violencia política por razón de género sí es necesaria en un país como México. Claro, y claro que existen N cantidad de abusos que se dan de género en el entorno político, ejercido por políticos en el poder. Inclusive, vamos a ponernos radicales y a ver si no termino censurado, ¿no? El hecho de que la ahora infame dato protegido haya sido diputada moviendo las fórmulas que ya tenía públicas el PT y que casualmente es esposa del representante de Morena en el INE y ahora presidente del Congreso, eso es violencia político de género, porque literal movieron a una mujer que sus méritos debió haber tenido para estar en la fórmula a la diputación por parte del PT y pusieron a esta persona, ahora conocida como dato protegido. Eso es violencia político de género. Estás truncando la carrera política de una mujer para poner a la esposa de un poderoso. Por favor. El caso de Laida Sansores, a mí me parece más preocupante, si cabe la expresión, más por esta sanción y esta figura que se sacan de la manga, que es la figura del censor. Exacto. Esto es orwelliano. O sea, estás hablando que, imagínate cómo va a operar esto. Tú escribes una columna, o vas a poner los videos que haces, y haces un video sobre Campeche, sobre su gobernadora. Pues tú se lo tienes que dar a una persona adscrita del Poder Judicial que va a tomar la figura de censor, y esa persona va a revisar tu contenido para ver si es prudente o no es prudente sacarlo. ¡Carajo! A ver, eso es de dictadura, o sea, no hay otra forma. A ti podrá gustarte o no gustarte lo que dice esta persona, este periodista, podrá ofenderte inclusive el tono en el que habla, las expresiones que utiliza, eso es lo que sea, pero no por eso el gobierno tiene que revisar lo que se publica o lo que no se publica. O sea, es aberrante por lo peligroso que es. Claro. Quien debe de regular los contenidos es la audiencia, es el auditorio. A ver, si la gente no le gusta lo que este cuate escribe, pues que lo deje de leer y vas a ver cómo va a cambiar lo que va a escribir. O sea, esa es la autorregulación que debe tener la sociedad por medio de la ciudadanía y por medio del consumo. Pero no este tipo de cosas donde por medio de aberraciones jurídicas se distorsionan conceptos
para controlar lo que se está o no se está diciendo. E insisto, el caso de Campeche es uno, pero estamos hablando de más de 10 casos. O sea, ya estás viendo un patrón de comportamiento en políticos en el poder. Y ante esto, Gires, sale la banca mexicana, entre otras muchas instituciones que han estado criticando lo que ha estado pasando. Dice, la banca mexicana, Colegio de Abogados y el Colegio de Abogados se manifiesta en contra de recurrentes actos de censura a periodistas, medios de comunicación y ciudadanos, y reconoce que la libertad de expresión es piedra angular de toda democracia. ¿Qué parte de eso no han entendido los políticos que ahora quieren censurar? Insisto, no nada más a medios, incluyendo a ciudadanos. Te voy a cambiar tu cuestionamiento y te lo pongo al revés. Ajá. ¿Qué parte no han entendido los ciudadanos de cómo nos están tratando? También, sí. También. A ver, el político bajo ninguna circunstancia ignora lo que es la libertad de expresión y el valor que tiene, pero quizás en el poder no le conviene. Quizás en el poder prefiere que no exista esa libertad de expresión, y así lo estamos viendo una tras otra vez, con estas pues distintas expresiones que ha habido, desde cosas muy sutiles, inclusive absurdas, como el caso de dato protegido, donde no hay absolutamente nada que puedas tachar de violencia política de género, o casos como el de la magistrada, bueno, ahora magistrada o próximamente magistrada, Tania Contreras, si no me recuerdo el nombre, con Héctor de Mauleón, sí, donde ella está implicada en una investigación de la Sedena y pues denuncia al periodista por sacar a la luz algo que ya estaba en la luz. A ver, si ya hay documentación de que está siendo investigada por la Sedena por presuntos nexos con el narcotráfico y eres candidata a magistrada, pues obviamente es noticioso el dar a conocer y el opinar sobre este tema. O sea, creo que no, o sea, en ningún momento se le violenta por ser mujer, en ningún momento se le dice, es que ella tiene relación con el crimen organizado porque es mujer. Exacto. No, en absoluto. Es una persona que en el uso del poder que tiene o que tenía en ese momento, que era la consejera jurídica del gobernador Américo Villarreal en Tamaulipas, y los vínculos familiares que tiene con personas relacionadas al narcotráfico, pues ameritó una investigación de la Sedena. ¿Y cómo responde? Con una denuncia por violencia política de género y censuran al periodista y al medio. O sea, es absurdo. Hay otros casos que son distintos y me parece, por ejemplo, el de Acapulco. No lo justifico tampoco, pero entiendes que ahí sí hay expresiones violentas. Primero porque se meten con la orientación sexual de la alcaldesa. Después porque se utiliza pues una especie como de apodo, un juego de palabras para una clara discriminación racial. Pues bueno, está mal, claro, no es ético, claro, pero de eso censurar es donde entra lo peligroso. Y el gran problema cuando se empiezan las censuras es donde pones la línea. Porque a lo mejor habrá cosas que a ti no te ofendan, pero a mí sí. Es totalmente subjetivo. O sea, es un error garrafal lo que está sucediendo, pero insisto, no es un error en el sentido de que lo hagan sin intención. Es un error de los ciudadanos que no estamos entendiendo que lo están haciendo con intención. Y si ahorita que tenemos lo que queda de un poder judicial medianamente autónomo, que ahora en septiembre se pierde, pues cómo vendrán ahora sí, sí. claro. Oye, creo que hemos tocado un montón de temas, que queda pendiente lo que está pasando con Bukele en El Salvador, queda sí, no, Brasil, lo que queda pendiente lo de Brasil, son varios temas. ¿Algún otro tema, algún otro punto que quieras tocar antes de irnos? Así todo rapidito. Sí, a ver. Que me parece que el tema ahorita deberíamos estar volteando a ver a Latinoamérica. Nosotros tenemos muchísimos años, décadas, me atrevo a decir, sin conflictos reales en lo que es toda la región. Hoy estamos viendo muchos conflictos al mismo tiempo, aunque en lo local. Tienes el tema de Uribe en Colombia, tienes el tema de Bolsonaro en Brasil, tienes los temas de las reformas que está impulsando Noboa, tienes a El Salvador con Nayib Bukele ya con todas las de la ley anunciando ser el próximo dictador, básicamente. Tienes los problemas internos de México. Tienes una efervescencia política
que creo que nunca antes se había visto al mismo tiempo. Esto puede ser coyuntural con todo el plano geopolítico y todos los conflictos que hemos estado viendo, porque aquí sí se ven dos polos muy marcados. No me gusta ser tan reduccionista ni los términos izquierda o derecha, pero por utilidad los voy a usar. Es por un lado el polo de la izquierda, con un Petro, con un Lula, con un Sheinbaum, con un Díaz-Canel, y pues todo ese rollo. Y ves el lado de la derecha con un Bolsonaro, aunque esté pronto a ir a prisión, con un Milei, con un Bukele, con un Noboa. Y pareciera que hay un enfrentamiento ideológico de estos personajes, pero al interior de cada uno de los países. Lo más preocupante, los posicionamientos que ha hecho público Donald Trump. A ver, para empezar, les está dando todas las herramientas de lenguaje que suelen utilizar. Porque lo que hace Donald Trump con Jair Bolsonaro y lo que hace con Álvaro Uribe, independientemente son culpables o no, sí es una intromisión directa de los Estados Unidos a la política interna de cada uno de los países. Y sin embargo, no ves el mismo tipo de reacciones que hace con Milei o con Bukele. Claro. Cuando en teoría pues hay semejanzas que si criticas ambas dirías, bueno, ok, sí Estados Unidos está tomando una posición de democracia liberal, de defender los principios rectores del Estado de Derecho. No, ni madre. Lo está haciendo únicamente por ideología. Insisto, yo no digo que uno sea culpable o inocente. Simplemente el posicionamiento político de Donald Trump y de su administración está siendo totalmente ideológica. Y eso lo que hace es meterle pues, más fuego al asador, porque entonces Petro, vamos a suponer que Petro mandó a la cárcel a Álvaro Uribe así porque él quiso, por autoridad, por lo que quieras, la peor persona del mundo, ok. Le estás dando todo el argumento para decir, ya ves que es intromisión de los yanquis, ya ves que son los gringos metiéndose a nuestra política, a violar nuestra soberanía y todo este discurso bananero que siempre se utiliza. Lula lo está haciendo ahorita, pero es Trump el que le está dando estas herramientas. Y luego, por otra parte, a los que nos consideramos demócratas liberales, pues volteas a ver el otro lado del espectro y ves a Nayib Bukele haciendo una reforma para aumentar su periodo y tener reelección indefinida, y dices, oye, espérate. Y luego volteas y ves a Noboa y ves esta concentración de poder que está buscando por medio de las reformas y dices, güey, espérate. O sea, exacto. Nos estamos viendo a los extremos de los polos. Lo que no sé es si esto sea porque se está aprovechando la coyuntura geopolítica de que hay tantas broncas que nadie te voltea a ver, o si es parte de todos estos movimientos que se están dando a nivel geopolítico, donde hay que decir, bueno, ¿de qué lado nos vamos a posicionar? Porque cada vez nos acercamos más a un punto donde vamos a tener que posicionarnos de algún lado. El problema es que ambos lados suenan horrible, o sea, que en ningún lado se ve beneficioso para la población. Por supuesto que para intereses de grupo, pues lo habrá. Y si esto ya lo traslapas o lo llevas a un plano más grande, ojo, también quiero ser muy claro, no estoy diciendo que va a pasar algo, pero el hecho de que sigan aumentando las tensiones, que Estados Unidos acerque los submarinos, este intercambio de declaraciones que tiene con este Medvedev. Sí. Estoy malo ahí con los nombres, una disculpa. Sí. Pero este intercambio de declaraciones, chécate lo que subió Russia Today hoy. Ojo, nada que ver el encabezado con la información, pero te empieza a manejar, Rusia no se queda callado y le contesta por los submarinos nucleares que manda Estados Unidos. Ya lees la nota y pues no, sí le bajan más rayitas, pero estás viendo esta efervescencia y este intercambio que no es nada positivo. Yo no creo que ningún personaje esté buscando una tercera guerra mundial o esté buscando un conflicto nuclear. Lo que sí creo es que hay muchos personajes que están ganando con esta tensión. Claro. Pero el problema es de tener esta tensión tan elevada es que el mínimo error puede tener consecuencias muy, muy graves para quien sea. Exactamente, ¿no? El error que puede venir, pues, de tensiones que tienen con Rusia, que tienen, pues, con algunos países de Latinoamérica, con algunos países, con China, ¿no? Estos incursiones que de repente ves que hacen militares de un lado y del otro, o sea, no, está tremendo. No, y la guerra comercial, que esa es otra. La guerra comercial, claro. O sea, hay que ver lo de los puertos en Perú, cómo va a terminar eso, esa legislación que tienen, qué tanto va a ser la participación que se le va a permitir a China o no. O sea, hay muchos temitas, insisto, no necesariamente estén vinculados,
pero una lo pueden estar y la otra, aunque no estén vinculados, sus efectos se van a sentir en otras áreas. Y vienen elecciones en Estados Unidos, las intermedias, que ya ahorita está tan polarizado que todo va enfocado a posicionarse de un lado y del otro para ese momento. Y la otra también que creo que va a ser muy importante es la de Chile. La de Chile también. Chile es un país, digo, obviamente, pues una historia muy trágica con esta parte de la dictadura y todo lo que vivieron, al igual que muchos países latinoamericanos. Pero después de la dictadura ha sido un país muy estable, y muy estable en el sentido que pueden pasar de una Bachelet a un Piñera, ahora se fue el nombre de, ¿cómo se llama ahorita el presidente de Chile? Se fue el nombre. Que viene desde Boric. Sí. Y si te fijas, Chile se ha mantenido estable. Gobierna a la izquierda, gobierna a la derecha, gobierna a la izquierda. No pasa nada. Chile ha mantenido su sociedad, ha sabido mantener la estabilidad económica, al menos alejada del entramado político. Sin embargo, en este contexto, y sobre todo ya perfilando los personajes que van a estar en la elección, va a ser una elección muy significativa. Ojalá que Chile siga demostrando que puedes tener una capacidad institucional mucho mayor que tus liderazgos que ejerzan el poder en un momento determinado. Y espero, ojalá, que Chile siga manteniendo esa ruta. Se ve complicado no por lo que esté sucediendo o no en Chile, sino por todo el contexto regional que hay. Y mira que Boric, de la izquierda latinoamericana actual, me parece lo más rescatable. Sí. Porque se ha mantenido bastante firme en sus posicionamientos, ha condenado mucho de lo que hay que condenar. Habrá mil cosas que no nos gusten de él, por supuesto, como con cualquier político, pero a lo que es este sector de la izquierda latinoamericana, por mucho me parece lo menos peor o lo mejor. Exacto. Buenísimo, Gires. No, pues seguimos platicando y el próximo viernes a ver si nos echamos la plática largo y tendido como ahorita de todos los temas que van a estar pasando. Y lo que está sucediendo ahorita, simplemente el tema de Adán Augusto no se va a morir ahorita ni por lo de Vallarta. Sí, no. El miércoles vamos a ver si ahora sí por fin dejan hablar del tema en el Senado. Imagínate, dejar de hablar en el Senado. Sí. Vamos a ver también qué se va soltando, qué se va trascendiendo de este o no acuerdo entre Estados Unidos y México. Ya estaríamos a un mes de que declare el otro hijo del Chapo Guzmán, que es el 15 de septiembre la audiencia. No hay que perder de vista ese tema. Hoy subió su podcast, El Abogado de Ovidio. Por ahí, yo no lo he escuchado, vi que lo tuiteó y la primera parte habla del tema de México. Es interesante escuchar qué dice. A ver qué dice, sí. Digo, independientemente de la posición política que tenga él en lo particular, pues es una figura que ya es relevante porque la presidenta de México lo puso a su nivel. Claro. Y obviamente, pues lo del mundo en general, ¿no? Sí. Puede pasar absolutamente todo. Yo creo que si mañana nos das la noticia de que ya llegaron los aliens, pues tampoco sería sorpresa. Ya sería, ok, ya, ¿no? Okay. Un martes cualquiera, ¿no? Es como, martes cualquiera del 2025. Sí. No, ya está, Gires. Pues seguimos platicando. Muchísimas gracias. Siempre se pasa bien rápido el tiempo. Y pues chéquense el canal de Gires. Ahí está. Ya está tomando ritmo, Gires. Ya está subiendo videos seguidos por si ya lo están checando. Bueno, Gires, que estés muy bien, que tengas una excelente semana. A ver qué sorpresa nos trae el próximo video. Que seguimos platicando. Hasta luego. Claro que sí. Muchas gracias. Nos vemos a todos.